Continuamos aprendiendo a jugar la apertura con las partidas de Paul Morphy. Vamos hoy con nuestra tercera regla, desarrollar caballos antes que alfiles. Generalmente, a menos que haya una buena razón, conviene desarrollar primero las piezas menores, es decir, caballos y alfiles. A la dama no le conviene salir muy pronto, quedaría muy expuesta, y las torres normalmente son las últimas en salir al juego. Generalmente desarrollamos los caballos antes que los alfiles porque a estos les toma mucho más tiempo acercarse a las piezas del rival. Si nos imaginamos, por ejemplo, el caballo de G1, cuánto tarda en llegar hasta G8, podrían ser varias jugadas las que tome para llegar hasta allí, mientras que el alfil podría demorarse mucho menos en llegar a esa casilla. De esa manera vamos acercando las piezas. Además, tenemos que tener en cuenta que los caballos, cuando salen en su primera jugada, van a estar normalmente defendidos por los peones, pero los alfiles pueden verse desde un inicio ya expuestos al ataque. Miremos este ejemplo. D4, caballo F6, alfil G5. El alfil sale a una casilla normal, está atacando un caballo, viene por ejemplo la jugada C6 y una jugada tan normal como E3 para darle paso al otro alfil sería un grave error, ya que tras dama A5 el alfil se pierde. En este momento las blancas abandonaron porque el ataque doble las obliga desde un inicio a jugar con pieza de menos. Vamos ahora a ver un par de partidas de Paul Morphy. La primera que veremos es la famosísima partida de la ópera, que juega Paul Morphy con blancas contra el duque de Brunswick y el conde Isoard con negras. Ambos en consulta mueven las piezas negras, que se juega en el descanso de una ópera a la que asistían estos personajes en París en el año 1858. Morphy inicia con blancas con su jugada favorita E4 y desarrollando con amenazas, como habíamos visto antes. Y los jugadores de negras eligen D6, entrando en la defensa filidor. Hay que tener en cuenta que a diferencia de una jugada como caballo F6, que una jugada como D5, las blancas ante D6 no están recibiendo ninguna amenaza, así que son libres de jugar como deseen. Teniendo en cuenta que el negro está quedando un poquito más restringido, empiezan a tratar de ganar más espacio en el centro. Y aquí vemos cómo los dos jugadores eligen alfil G4. Desarrollan primero un alfil antes que un caballo, y ese alfil puede quedar en una posición realmente no tan estable. Lo más común aquí es jugar caballo D7 o por ejemplo caballo F6, jugadas más normales, defendiendo la una E5 o contraatacando en E4. Ante alfil G4, las blancas cambian en E5, tratando de quitarse de la clavada. Ahorita, si las negras juegan D por E5, viene el cambio de damas, con lo cual le quito el enroque y aparte el caballo ahora ya es móvil y puede llevarse el peón de E5, además de atacar al alfil. Sería una ventaja material y posicional para las blancas. Podría ser interesante aquí jugar a manera de gambito con caballo D7, entregando ese peón con tal de desarrollarse un poco más rápido. Volviendo a la partida, las negras eligen alfil por F3 para evitarse los problemas. Viene dama por F3 y pueden ahora capturar en D5 sin perder el enroque. Y Morphy hace una jugada sencilla, pero nuevamente desarrolla y amenaza. Amenaza nada más y nada menos que dar un mate en F7. El negro se defiende con caballo F6. Corta la comunicación de la dama con la casilla F7. Podría ser mejor jugar dama F6, aunque le quite la casilla natural al caballo. Ahora una jugada como dama B3 nomás realizaría una amenaza. No existe una amenaza sobre F7, que es lo que sucede en la partida tras caballo F6. Morphy lleva su dama a B3 y hay una amenaza importante. Por este lado amenaza llevarse el peón de F7 y a la vez quitarle el enroque a las negras
Y por acá amenaza al indefenso peón de B7, que también trae problemas porque puede estar llevándose más adelante la torre de A8. Entonces las negras deciden defenderse con dama E7. La intención es precisamente a la captura de las blancas en B7, perder ese peón pero lograr el cambio de damas, lo cual aligera un poco los problemas que tienen las negras debido a su falta de desarrollo y a la dama tan amenazadora que tenía el blanco. Podría ser una buena alternativa. Otra idea que podrían tratar de emplear aquí sería jugar la dama por D7 para no bloquear al alfil que está en F8. Pero realmente tras dama por B7 no hay forma de defender a la torre. Tratar de defenderla con la dama, que está de momento apoyada con el caballo, trae un grave problema tras alfil B5. La dama queda clavada. Volviendo a la jugada de la partida, dama E7, Murphy no quiere cambiar damas, quiere continuar con su ventaja de desarrollo, con la restricción que tienen las piezas negras dada la posición también de la dama, que no permite al alfil salir de su casilla natural y por tanto, como no se permite el enroque, el rey va a quedar un poco más débil. Una alternativa aquí que podrían adoptar las blancas es cambiar aquí y luego llevarse el peón. Ya no existe el posible cambio de damas en B4 porque desviamos a la dama negra. Murphy se decide a jugar caballo C3, siempre desarrollando nuevas piezas. Ahora la amenaza dama por B7 nuevamente está en la mira del blanco, porque ya no existe el cambio de damas. Y las negras juegan C6. De esa manera la dama ahora defiende los dos puntos débiles que hace un tiempo atacaba la dama blanca, con ayuda del alfil. Alfil G5, una jugada de desarrollo muy molesta. Las blancas no dicen, bueno, me voy a enrocar rápidamente en el flanco de rey para ya tener al rey seguro, sino que piensan en la forma de obstruir más el juego de las negras y también están pensando en el enroque largo, que aparte de ubicar al rey en una posición más segura, trae la torre a una columna abierta. Las negras aquí se encuentran tan restringidas que no tienen jugadas buenas. Mover el caballo por acá crearía problemas con este peón, el alfil no puede salir, el caballo está clavado, no puede moverse. Así que deciden jugar B5 para obligar a ese alfil a perder su buena posición y a tratar de ganar un poco de tiempo defendiendo al peón y ya permitiendo el desarrollo del resto de piezas. Pero aquí el blanco evalúa muy bien la posición, se da cuenta que tiene más posibilidades de llevar piezas al juego que las negras y sacrifican el caballo a cambio de dos peones. Viene caballo B D7, otra pieza clavada. Ya no es solo el caballo de F6, sino también el caballo de D7 que no puede moverse, aparte del alfil y esta torre que realmente no tiene jugadas útiles. Prácticamente ninguna de las piezas negras está ayudando en algo. Y obviamente Murphy continúa realizando amenazas. Viene la amenaza enroque corto y ahora piensan capturar en D7. Viene torre D8. El enroque sería una muy mala idea para el negro con tantas líneas abiertas en el flanco de dama. Viene alfil A6 jaque y tras la jugada del rey sería mate con dama B7. ¿Sí? Generalmente necesitamos piezas que estén defendiendo, peones que estén defendiendo nuestra posición del rey. En ese caso queda demasiado expuesto. Así que trae la torre a defender. Y viene aquí la siguiente jugada de Murphy. Murphy dicen, bueno, no me conviene, sería muy lento tratar de jugar torre de 2, luego doblar la otra torre, de pronto alcanza el negro a hacer una jugada que libere a las piezas, ¿sí? Que quite esa restricción excesiva que tienen en el momento. Y se decide por torre por D7. De esta forma, la torre del negro ahora queda clavada y
las blancas traen al juego la última pieza. La única pieza que no había jugado entra en juego. Si vemos materialmente, las blancas tienen un alfil y 2 peones contra torre y caballo. Las negras tienen ventaja a nivel material, pero esa ventaja no pueden utilizarla porque sus piezas están encerradas, no están ayudando para nada, aparte de que están varias clavadas. Entonces viene el primer momento donde las negras consideran que pueden liberarse un poco. Dama E6. De esa manera proponen un cambio de damas y también liberan al alfil para poder enrocarse más adelante. Pero aquí viene una de las combinaciones más bonitas que realiza Morphy en su carrera. Alfil por D7. No puede capturar con la dama, porque la capturarían con la torre, entonces captura con el caballo. El caballo que recién se desclavó por la jugada de la dama. Y aquí viene el sacrificio dama B8. No hay ningún lugar donde mover el rey. Única jugada posible, caballo por B8. Y hemos eliminado esa pieza del tablero. Hemos obligado a ese caballo a distraerse de la defensa que estaba haciendo. El caballo estaba bloqueando la torre de tal modo que no pueda jugar a D8. Morphy lleva la torre a D8 con mate. Una posición final muy interesante donde las blancas con solo 2 piezas contra 4 del negro se imponen. Las únicas 2 piezas que quedaron en el tablero son suficientes para dar mate, mientras que las piezas del negro del flanco de rey nunca lograron activarse. Vamos a ver una partida más. En esta partida Morphy lleva negras contra Arnaud de Rivière, una partida que inicia nuevamente con juego abierto y tras alfil C4, lo más común suele ser alfil C5, entrando en una apertura italiana, previniendo cualquier problema que pueda haber con caballo G5. Morphy se decide a jugar la defensa de los 2 caballos, caballo F6. Aquí las blancas podrían continuar con D4 tratando de abrir líneas o con caballo G5, que es una jugada un poco más problemática porque son 2 piezas las que están atacando en este momento a la casilla más débil de la posición del negro. La mejor jugada defensiva aquí es D5. De esa manera evitamos la captura en F7 y tratamos de desviar allí la atención del alfil o bloquear esa diagonal desde la cual me atacaba antes. Viene la captura de por D5 y aquí nuevamente lo mejor es caballo A5 atacando al alfil. Y las blancas juegan D3, que es un invento de Morphy. Lo utilizan contra su creador. De esa manera cuidan al alfil y despejan la diagonal para que el otro alfil pueda desarrollarse. Actualmente es más común la jugada alfil B5 y la captura en C6, que puede plantear una especie de gambito de las negras. Volviendo a D3, la jugada lógica de las negras H6, obligando al caballo a desplazarse hacia atrás, y E4, aprovechando que el peón de D3 realmente no es que haga mucha presión sobre la casilla E4, puesto que está cuidando al alfil. De hecho, en la Olimpiada del año 1946, David Bronstein sacrificó su alfil. Se decidió por la jugada D por E4 y trató de compensar con el movimiento de sus peones. ¿Sí? Tienen 2 peones a cambio del alfil y tienen una movilidad importante y una buena ventaja espacial, pero realmente el sacrificio sería incorrecto. En esta partida juegan dama E2. Caballo captura en C4. Ahora las negras tienen pareja de alfiles y empiezan a desplegar estas piezas. Las blancas juegan aquí H3 con la intención, por una parte, de evitar la jugada alfil G4 que podría llegar a ser muy molesta y también para darle una casilla al caballo en H2 para que se defienda cuando la amenaza de la captura se renueve. Por ejemplo, jugar caballo Fd2 podría no ser muy buena idea. Tras el enroque y una jugada tan molesta como alfil G4,
las blancas quedan en una posición un poco más incómoda, quedan más apretadas. Volviendo a la jugada de la partida, teníamos H3. Las negras se enrocan y viene caballo H2, retiran el caballo antes que sea capturado y las negras juegan de igual manera, caballo H7, con la intención de darle movilidad a su peón de F, tanto para que defienda el peón de 4 como para que con su avance amenace destruir la posición de peones del flanco de rey. Aquí sería una muy mala idea capturar en E4 debido a que viene torre E8 con una clavada. Volvemos entonces a la partida, jugaron caballo D2 y F5, como decíamos, defendiendo el peón y mejorando las posibilidades de ataque en esta parte del tablero. Tiene el desarrollo del caballo amenazando al alfil y alfil D6. Las piezas apuntan bien hacia el flanco de rey. De hecho, aquí una buena idea para el blanco sería jugar alfil D2 y buscar el enroque largo. No es muy buena idea jugar enroque corto, como sucedió en la partida, porque se enrocan hacia el lado donde las negras están creando mayores problemas, donde los peones se están abalanzando y las piezas apuntan de una manera más agresiva, mientras que en el otro lado del tablero tienen más espacio con sus peones y más opciones de mantener una buena defensa. Morphy juega alfil por H2, decide llevarse un defensor. De esa manera va a continuar con su ataque. F4. Abriendo la diagonal para el alfil. El alfil, sin necesidad de moverse, juega, lo que decíamos. Desarrollamos normalmente los caballos antes que los alfiles porque los alfiles, al ser piezas de largo alcance, rápidamente pueden lograr sus objetivos. Viene la captura. Dama por E4 y aquí lo correcto es caballo G5. Hay que tener en cuenta que ninguno de los dos bandos ha completado el desarrollo, ninguno de los dos ha conectado las torres. Prácticamente podemos decir que seguimos aún en la partida. Y las negras juegan de manera correcta, llevan caballos antes que alfiles, porque el caballo necesita más tiempos para acercarse a la posición del rival. Jugar aquí, por ejemplo, alfil F5 podría llegar a no ser una idea tan buena, porque el caballo sigue muy retirado del juego. Esta jugada es mucho más molesta. Las blancas en este momento no tienen una retirada agradable con la dama. Moverse a E2, por ejemplo, permite el avance a F3 que destruye la posición de peones, la estructura de peones del enroque. Mover la dama a D3 podría permitir que sigan ganando tiempos para desarrollarse. Desarrollo con amenazas. Dama E1. Nuevamente un alfil F5 podría ser molesto. Una jugada como dama G6 podría permitir que la torre mejore su posición. En la partida, las blancas juegan dama D4. Y viene un sacrificio muy molesto de las negras, caballo F3. Sacrificio que debe ser aceptado porque de lo contrario las blancas perderían la dama. Ahora el flanco de rey es extremadamente débil. Tras dama H4 hay problemas muy serios. Nuevamente el alfil sin desarrollarse está generando una amenaza muy importante. Juegan torre H1 y alfil por F3. Y este alfil cumple un papel importante, que es vigilar que el rey no se escape por la casilla F1. Si el rey trata de escapar, viene dama G5, tiene que volver a la columna H. Vemos cómo estas piezas no pueden ayudar en vista de la estructura de peones que limita mucho el acceso de las piezas blancas a la defensa. Y tras rey H2 tendríamos mate en G2. Volviendo a la jugada de la partida, tenemos alfil D2. Y tras torre F6 las blancas abandonan. El paso de la torre a la columna G será decisivo para el ataque. Y una jugada como torre a G1 no ayuda en nada porque le quita la salida al rey por esa casilla. Alfil F1 sería mate. Vemos entonces ilustrado otro principio importante a través de las partidas de Morphy. El desarrollo de caballos generalmente
es preferible realizarlo antes que el de los alfiles. En próximos videos seguiremos explorando otras ideas importantes de apertura, así que no olvides suscribirte y seguir conectado con esta serie de videos de Paul Morphy. Nos vemos en el siguiente video.